No siempre tenemos la suerte de encontrarnos con el misterio, aun cuando lo vamos a buscar. Pues bien, esta vez hemos tenido la fortuna que el misterio se nos ha mostrado aún mayor del que nosotros intentábamos buscar. ¿Eres una mujer? Pero me resultaba tan pesado y me dio miedo que no pude acercarme más. Notas que algo como una neblina atraviesa por el obrador. Le coge cada uno de un brazo y le lleva a 30 kilómetros, volando. Hoy el misterio se nos muestra en forma de sorpresa y otra vez muy cerca de nosotros. En Aspárrena, desde los años 80 se vienen dando fenómenos extraños. Ya por aquel entonces hubo quien nos advirtió de avistamientos ovnis en los montes de Araya. Esto mezclado con las brujas que históricamente se ha demostrado que existieron y alguna que otra sombra que algún vecino nos ha explicado que desde antaño se ven pasear por el pueblo. Todo esto nos llevó al equipo de Central de Misterio a interesarnos por aquella zona. También hubo quien nos dijo que a raíz de la explosión de una caldera de un horno de la fábrica Ajuria Urigoitia, se vienen dando dentro de esa fábrica algunos fenómenos también extraños. Con todo ello, el equipo de Central de Misterio se ha dirigido a esa zona para ver qué hay de verdad en todo esto. Y vamos a comenzar situando y conociendo los recursos de esta zona de Álava. Para ello nos hemos puesto en contacto con Jesús Mari Gómez de Segura, es administrativo del Ayuntamiento de Araya. En el siglo X y XI aparece ya la primera mención a Araya con el nombre de Araya en la reja de San Millán. Araya se encuentra en un cruce natural de caminos entre la Burunda de Navarra y la Llanada Alavesa. Este cruce de caminos siempre ha estado habitado por gente y nos da constancia de esto los yacimientos arqueológicos que existen en las inmediaciones, como en Araya, en Ilarduya y en la zona. Estos asentamientos en un principio estaban realizados en cuevas, en las montañas. Posteriormente, ya en la Edad del Bronce, en la Edad de Hierro, se pasaron a asentamientos en las orillas de los ríos y posteriormente en poblados un poco más alejados hacia las laderas de las montañas, con lo cual se obtenía toda la tierra cultivable libre. Pero Araya tiene unos grandes recursos como son el agua, la madera y vetas de hierro, con lo cual ya desde la Edad Media aparecen las ferrerías. Estas ferrerías se realizaban en la misma zona donde estaba el mineral. Para ello solo hacía falta tener un horno para fundir el mineral y poder procesarlo. Ya pasando ya las ferrerías, hace ya unos 200 años empieza ya en lo que es la fábrica Ajuria Urigoitia. Antiguamente era una ferrería y posteriormente, tras distintas ventas, lo coge la familia Ajuria Urigoitia y hace la fábrica. Esta fábrica en un principio los hornos eran de carbón, el
El carbón se hacía aquí, dada la madera que había, se recolectaba la madera, se hacían las carboneras y con el carbón producido se procesaba el hierro. Hasta que empiezan los hornos eléctricos. El primer horno eléctrico se instala a principios del siglo XIX y para producir la electricidad, como hay agua, se hace un salto de agua. Este salto de agua, en un primer momento, tiene dos aplicaciones. La primera es producir electricidad para la fábrica, para su funcionamiento, y la segunda para dar electricidad al pueblo de Araya, concretamente al barrio de Intusi, que es donde estamos nosotros ahora. Por Araya también pasaba la calzada romana de Burdeos hasta Astorga. Lorenzo Prestamero, en su Historia de Álava, nos habla de que un historiador griego en el siglo I a.C. sitúa entre Irurzun y Alegría la ciudad de Alba, que más o menos por las distancias se corresponde con la actual Albéniz, que se encuentra a unos 2-3 kilómetros de Araya. Asimismo, esta zona estuvo dominada por los árabes. Bueno, los árabes hicieron incursiones por esta zona. De hecho, en Araya existe un castillo hecho por los reyes navarros para poder comunicarse con otros que había desde Miranda hasta esta zona. Entonces, cuando entraban los árabes por Miranda, a través de señales de fuego y demás, comunicaban con Navarra para poder contraatacar a las fuerzas moras. Afortunadamente, para Araya, alrededor de 1977 se crea el polígono industrial, dando lugar a una serie de empresas, entre las cuales cabe destacar la industria de Mico, dedicada a la fabricación de helados, hoy en día Nestlé. La gente que trabajaba en la industria Ajuria y Urigoitia, al quedarse en el paro, pues la gente mayor se prejubiló, la gente joven se tuvo que buscar trabajo en los alrededores o en Vitoria, y mucha gente pues fue a trabajar a Mico, que absorbió prácticamente pues, la mayoría de la población del pueblo. Hoy en día Araya es un pueblo moderno, prácticamente sus habitantes se dedican a la industria y al tema de servicios, parte de la gente trabajando en Vitoria. Como hemos dicho, Araya se ha modernizado, tenemos el Museo del Micharro, hay cine, polideportivo, la Casa de Cultura, y incidiendo en la Casa de Cultura, por ejemplo, podemos decir que Araya tiene una gran tradición de grupos culturales, grupos de teatro, tiene banda de música, chistus, deportes. Vamos a recordar ahora aquellos avistamientos ovni que se dieron por los años 80 y 90 en la zona, como decimos, de Araya. Para ello, Monse, una testigo, nos lo cuenta tal y como lo vivió. Bueno, esto ocurrió hacia el año 93-94, no sé exactamente, creo que fue sobre finales de agosto. Normalmente yo todos los días sacaba a mi perro, tanto por la mañana como por la tarde, un perro grande, necesitaba espacio para correr y demás. Y aquella tarde, que serían sobre las 6 de la tarde, 6:30, subí por la carretera hasta subir a los Petróleos, y cuando llegué a la altura de la entrada al camino a la ruta romana, me doy cuenta que aquí en la parte de atrás algo plateado bajaba por la ladera de la montaña. Era bastante grande. Al ver lo que estaba viendo, intenté no quitar vista de lo que estaba viendo,
y paré el coche, me bajé, dejé el coche en medio de la cuesta, me dirigí un poquito más adentro para ver qué era lo que estaba viendo y seguía viendo lo mismo, un objeto de forma ovalada que bajaba por la ladera de la montaña. Era de color plateado, no emitía ningún tipo de ruido ni nada de nada y eso es lo que vi ahí arriba. El perro, no sé si fue por lo que él notó o por cómo me vio a mí, que salí corriendo, que él salió corriendo del coche también y se dirigió al camino por delante mío. Y cuando llegamos allí abajo, intentando ver por dónde había bajado, intenté meterme y hoy es una zona que está totalmente limpia porque han intentado recuperar lo que es la antigua calzada romana, pero en aquella época era todo matas, zarzas, era impenetrable, no te podías meter por ahí porque no había camino ninguno. Y el perro, claro, yo creo que fue la reacción igual que tuve yo también, pero el perro estaba muy inquieto, muy nervioso y al lado mío constantemente el perro, nervioso. Intenté buscar explicaciones, decir, yo qué sé, igual hay alguna máquina arriba haciendo algún trabajo en los caminos o algo que yo qué sé, que igual ha bajado rodando, pero es que aquello bajaba de una manera uniforme, no si hubiese sido un camión o un coche o algo que hubiese bajado rodando, hubiese ido dando trompicones, porque yo posteriormente a los días subía a la parte de arriba, hasta la torre de alta tensión, que busqué eso como punto de referencia para saber por dónde empecé a ver yo eso, y subí hasta allá arriba y lo que hay en la ladera de la montaña no es un camino llano, está todo lleno de matos, está todo lleno de desniveles, subí, me costó muchísimo bajar porque luego con el perro, o sea, no había manera, se me enzarzaba en todos los lados y si eso hubiese caído rodando hubiese ido dando trompicones y no se hubiese deslizado de una manera suave, suave, suave hasta el fondo. ¿A dónde? No lo sé, porque yo luego no lo volví a ver. Y estuve abajo buscando, estuve mirando a ver qué es lo que había y yo no he vuelto a ver nada más de eso. En esa ladera de ahí bajaba suave, 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 suave. Era un volumen bastante grande. Bajaba así y yo le vi más o menos ya hacia la mitad de la ladera. Yo para cuando bajé allá abajo y quise ver ya no se veía nada, pero bajaba suave, suave, suave toda la ladera hacia abajo. No fue solo este avistamiento el único que tuvo Montse por aquel tiempo, sino que fueron dos más, en dos ocasiones distintas. Una de ellas fue en Galarreta, un pueblo a pocos kilómetros de Araya. Saliendo de Galarreta fue donde por primera vez vi la luz naranja una noche, saliendo de aquí del pueblo, ya bajando la cuesta, vimos que de repente el coche se iluminaba. Mi amiga y yo sacamos la cabeza por fuera y vimos encima del coche una luz naranja que iluminó todo el coche. Durante 3 segundos estuvo encima nuestro y salió disparada y no volvimos a verla más. Justo aquí encima vimos la luz, 3 o 4 segundos y salió disparada. Y el último avistamiento que tuvo fue desde las afueras del mismo Araya. Bueno, esto ocurrió también hacia el año 94, 95. Era un sábado por la noche, las 1:30, 2 de la mañana, y viniendo de Vitoria, por la carretera, estábamos casi en la entrada del pueblo, en la parte de allí, donde se ve aquel pinar, apareció una luz de color naranjas, no emitía destellos, y sobrepasó toda la montaña, así en 3 segundos, bordeando toda la montaña y haciendo y luego se dispara por encima del Arach. Fueron 3 segundos nada más, era una bola de luz, no daba destellos, pero rapidísima, rapidísima. En 3 segundos atravesó toda la montaña. Pero no emitía destellos ni nada, como cuando miras una farola, y sobre todo la rapidez. Casualmente a los 3 o 4 días había por aquí un helicóptero de rescate por alguien que se había perdido y parecía un mosquito entre
en la montaña, o sea, le veías el parpadeo de las luces que suelen llevar de posición, pero aquello no, aquello era una bola bastante grande además, bastante grande y rapidísima. Salió allí encima del pinar y como bordeando todo lo que es la forma de la montaña, ¡bum, bum! Y por encima del araz, por la parte de atrás del araz se fue. Fueron 3 segundos nada más. No solo el fenómeno ovni se ha dado en esta zona de Álava, sino también el tema de la parapsicología. Ya desde antaño, desde hace mucho tiempo, venían sucediendo en esa zona, en Araya, fenómenos de este tipo, fenómenos extraños. Así nos lo contaba Joseba Yesa, que a su vez se lo contaba a su familia. Mi madre se quedó huérfana de padre pues a una temprana edad, no sé si tenía 4 o 5 años, consecuencia de que se les quemó el caserío que tenían en Amézaga, posiblemente por lo del... quizás no vieron al animal este que sale del huevo del gallo. Y entonces parece ser que mi abuelo falleció de disgusto y demás, y se vinieron a vivir a Araya con una pena grande, yo creo, y contaba, vaya, que contaba sobre todo 2 cosas. Primero contaba que en esta casa donde luego se instalaron, que vivía con sus hermanas y con sus hermanos, pues contaba que durante un tiempo su hermana, se llamaba mi tía Juli, pues por la ventana de esta casa entraba una palomita. Y que entraba una palomita pues casi diariamente, o sea, todas las mañanas. Entonces hablaron en casa de que como ella veía o soñaba que aparecía una palomita, y no sé a quién fue que se le ocurrió pues decir o pensar que podría ser el alma en pena de mi abuelo. Parece ser que hicieron unas misas o no sé qué se hacía en aquellos casos, y dice que desde ese momento ya no volvió a aparecer ni la palomita ni volvió a soñar con aquello, ¿no? No solo las personas sentían y veían estos fenómenos extraños, sino también los animales de compañía o los animales que les servían para hacer las faenas del campo. Y luego contaba también que justo ahí donde está la plaza, nuestro ayuntamiento y donde está el matadero en concreto, ahora un poco más arriba del matadero está la casa cural, pero en aquel tiempo cuando se vinieron a vivir a Araya de Amézaga, pues ahí debía haber una casa y una era, que todavía los que son de Andamán le llaman la era de Félix de Amézaga, que era mi abuelo. Resulta que dice que bajaban un día, pues como muchos días, bajaban con el carro y la yegua pues con hierba o con lo que fuera, y que de donde está el edificio del matadero a la casa que está al otro lado, que llamamos la casa de Severio, pues que la yegua no quería continuar andando y que se dieron cuenta de que del suelo se veían unas sombras que pues como que rectaban, ¿no? Que se veía que se movían las sombras. Entonces ya parece que sabían lo que tenían que decir en estos casos y decían esto. Decían, si vienes en nombre de Dios, dime quién eres. Si vienes en nombre del diablo, vete y no digas nada. Y dice que al decir esto, pues que desaparecían las sombras, que como que todo continuaba, pues eso, con toda normalidad. El caso este de las sombras, mi madre decía que era ella a la que le sucedió esto, y que parece ser que lo comentó también en casa, y que bueno, no era la única persona la que había visto o la que había sentido esto. O sea, de querer pasar por allá con los carros, que en aquel tiempo, claro, con bueyes o con una yegua, y que estos animales se asustaban, ¿no? Se asustaban de aquellas sombras que parece que se podían pues ver en el suelo. Pero es posible que estas sombras se sigan viendo aún hoy en día por las calles de Araya. Pues bien, a pocos metros de donde nos contaba Joseba que en la antigüedad se veían estas sombras, que como hemos dicho las detectaban también los animales,
Monse, en su obrador, como decimos hoy en día, todavía las puede ver y sentir. En el año 97 nosotros compramos este local y montamos una cafetería, mi hermano y yo, y aquí estuvimos trabajando hasta el 2007, que fue cuando ya montamos el obrador. En aquella época nosotros no percibimos, vamos, yo nunca jamás me había dado cuenta de nada de eso, porque siempre achacas a que es alguien, algún cliente que entra, o un reflejo de una sombra de luz o alguna cosa así. Pero cuando estás aquí a las 4 de la mañana solas, sabes que no hay nadie, que tienes todo cerrado y que aquí no hay nadie, es bastante evidente y bastante claro la sombra como pasa. En el 2007 montamos aquí el obrador y aquí muchas veces hemos notado, sobre todo cuando uno está solo aquí en el obrador trabajando, que no hay nadie y como percibes notas que algo como una neblina atraviesa por el obrador o por la parte del fondo del almacén. Y a veces cuando estamos todos trabajando pues parece que ha pasado alguno de los compañeros que estamos aquí trabajando o que ha entrado alguien, pero cuando más evidente es cuando estás aquí a las 4 de la mañana trabajando y de repente notas esa neblina que pasa como una sombra, como una niebla, que la puedes ver tanto aquí dentro del obrador como en la parte del almacén. Aspárrena también fue un lugar de brujería. Hay constancia de las personas que fueron juzgadas por la Santa Inquisición de esta zona. Jesús María Gómez de Segura nos lo cuenta. El fenómeno de la brujería es un fenómeno que se da a nivel europeo. Aquí en Aspárrena, concretamente en la zona de Araya, también tenemos un episodio de brujería. El inquisidor en aquella época, bueno, el que hacía de inquisidor en la zona, Pedro Ruiz de Guino, que era beneficiario de Guino, era además también intérprete de los inquisidores que no sabían euskera. Ante él, Catalina Fernández de Lecea, en 1611, confesó a la edad de 80 años que era bruja desde hacía 60 años. Los ritos normalmente los solían hacer en la cueva de San Adrián, los aquelarres, y confesó que entre ellos participaban 10 curas. Aparte de ella, Juan Díaz de Alda, de Araya, confesó que a los 9 años empezó a hacer brujería, a ser brujo, y que llevaba 71 años practicando. También Ana Sanz de Ilarduya, de 70 años, de Amézaga, Águeda de Murúa y Ana García, vecinas de Larrea, así como otras personas un poco más alejadas de la zona. No se tiene constancia de que a estas personas se les quemaría. Al haberlo confesado y haberse retractado de la brujería, se supone que fueron condenadas a penas de prisión sin llegar a la pena de muerte. Sobre las brujas hay muchas leyendas y muchas anécdotas en esta zona. Incluso hoy nos pueden contar alguna de estas anécdotas familiares que vivieron y fueron protagonistas de algunas de estas peripecias con aquellas brujas. Joseba Yesa nos cuenta qué es lo que le ocurrió a su abuelo con respecto a estas brujas. Mi padre también contaba de que su abuelo voló y claro, el abuelo de mi padre podía tener ahora 200 años y contaba que voló pues porque 2 brujas, una le cogió de aquí de un brazo y la otra de otro y le llevó como de aquí a Vitoria, volando. Y claro, cuando le preguntábamos y por qué le hacían eso, y él decía, pues porque eran brujas, claro.
porque las brujas pues hacían ese tipo de cosas. Y contaba mi madre que cuando su abuela, creo que era, venía de la Mesa Garaya hacia una zona que llamamos Orrau, ahí hay una especie como de riajos donde baja el agua en invierno, pues en algunas épocas dice que había unas señoras que se sentaban allí y que portaban en las manos una especie como de dentaduras postizas, para que nos hagamos la idea, y que hacían a modo de ¿cómo se dice? Castañuelas. Entonces las moneaba, hacían un ruidito así, tiqui, 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 y dice que les invitaba a que se acercaran, ¿no? Decían, ven, maja, ven, maja, ven. Entonces, claro, a ellas ya previamente en casa les habían dicho que no se arrimaran, porque decían que si te mordían con aquello, pues que quedabas un poco en su poder, en el poder de aquellas mujeres que denominaban que eran brujas. Sobre las brujas en esta zona hay muchas leyendas, como hemos dicho, y anécdotas, que intentaremos recogerlas en un capítulo dedicado solamente a ellas. Será dentro del programa Por Álava y sus leyendas. En esta primera parte hemos querido presentar una localidad de nuestra geografía con su historia, su cultura, su economía. En el próximo programa dedicado a Araya les mostraremos otra parte, otra visión de la realidad. Una realidad con la que nosotros nos encontramos cada día. ¿Quieres comunicarte con nosotros? ¿De quién era la voz que salió en la psicofonía? Y me puse a sacar fotografías y en un momento dado, pues por mitad de la fábrica, a la izquierda, oí cómo me hacían, como que me llamaban o querían que les prestara atención o algo así. ¿Quién y por qué quiso llamar la atención de Dani en esa parte de la fábrica? Sí, está ahí en el fondo. Realidad o no, ya es hora de asumirlo. Ustedes vean, escuchen y saquen sus propias conclusiones. Hasta el próximo programa. Y como siempre, les recordamos que el misterio puede estar muy cerca de nosotros.